¿Cómo están, iglesia? Amén. Levante la mano. ¿Quién viene a aprender de la palabra? ¿Quién viene a dormirse? ¿Quién vino a la fuerza? Bueno, se vale decir. ¿Quién viene por primera vez? Amén, aleluya. Bueno, no importa la condición en la que hayas venido, hoy el Señor tiene algo para todos, que es su palabra, y vamos a orar. ¿Qué les parece? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos unánimes. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, que su Espíritu Santo sea guiándonos, dirigiéndonos en este estudio, en el nombre de Jesús, amén. Bien, continuando con nuestra serie de Lucas, hoy veremos el capítulo 19 y 20. El capítulo 19 inicia con Zaqueo. Zaqueo era un jefe de recaudador de impuestos. Iba pasando Jesús por Jericó, y Zaqueo se enteró que venía Jesús. Zaqueo era un hombre rico, de dinero, era chaparrito porque recaudaba impuestos. Podemos sugerir que Zaqueo hacía tranzas, ¿verdad? O hacía ahí movimientos con el dinero. Sin embargo, él se enteró que Jesús venía, pero él, al enterarse de esta noticia, corrió, y dice la Escritura que subió a un árbol sicomoro. Entonces Jesús, al verlo, levantó la cabeza y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque esta tarde, esta noche, el Señor va a ir a visitarte a tu casa. Es interesante que en la Escritura, en los Evangelios, esta es la única ocasión en que el Señor Jesús se invita a sí mismo a una casa. Todos los que estaban alrededor empezaban a criticar cómo es posible que Jesús, ¿verdad?, el hacedor de milagros, se junte con o se hospede en un hombre pecador. Sin embargo, Jesús nos da una enseñanza increíble a lo largo de esta historia, y habla de la salvación. La salvación había introducido un cambio radical en la vida de Zaqueo. Él, cuando Jesús lo visita, le dijo: Señor, yo prometo ya no robarle a los pobres, es más, les voy a devolver 4 veces más lo que les he quitado. Zaqueo estaba arrepentido de sus males. Zaqueo estaba diciendo que su nueva vida en Cristo llevaba a desear una restitución. El ser humano anhela restituirse por su pasado, y en gratitud a Dios, él quería hacer las cosas bien. ¿Cuántos de nosotros no hicimos las cosas mal en el pasado y ahora las queremos hacer bien? Eso es lo que cuenta. Zaqueo entendió eso, y Jesús anunció de manera muy asertiva que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Jesús menciona a Abraham en este pasaje, porque así como Abraham tuvo fe a Dios, Zaqueo de la misma manera tuvo fe en Jesucristo, que lo salvaría. Y vamos a repetir todos, si me ayuda el equipo de multimedia con la diapositiva número 1, por favor. Vamos a repetir todos en coro. Bueno, en lo que lo proyectan, repitan después de mí: cuando sea tu momento de ser salvo, Dios tocará a tu puerta. Si tú vienes por primera vez o vienes, es poco que estás aprendiendo del Señor, el Señor está tocando tu puerta, así como tocó la de Zaqueo. ¿Ok? Los versículos 11 al 27 habla sobre una parábola de las 10 minas. La mina era una moneda de alto valor en aquel tiempo, y habla de que un hombre noble, un hombre de alcurnia, de dinero, viajó a un país muy lejano para ser coronado rey y luego regresar. Y mientras él viajaba, llamó a sus 10 siervos y les entregó una mina, o sea, una moneda de mucho valor, y les dijo: en lo que yo voy de viaje, ustedes negocien y hagan multiplicar esta mina. Entonces, cuando él regresa, se da cuenta
de que el primer siervo, la mina que le dio, la hizo 10 veces más. Entonces el rey lo premió dándole autoridad sobre 10 ciudades. El segundo lo multiplicó por 5, entonces por lo consecuente le dio autoridad sobre 5 ciudades. Pero el versículo 20 al 24 habla de un siervo perezoso que jamás hizo nada, se le entregó una mina y no la multiplicó. Aquel hombre noble reprendió a ese siervo perezoso por su pereza y no haber generado ganancias, y en consecuencia le quitó la única mina que tenía y se la dio a otro. ¿Qué nos enseña esta parábola? Y si nos ayuda el equipo de multimedia con la diapositiva número 2, repitan conmigo, iglesia, después de mí: sé fiel en lo poco y en lo mucho. Si el Señor te dio grandes dones, recursos, sé fiel, iglesia. Si el Señor te ha dado suficientes recursos, sé fiel. O si te ha dado un solo don, 2 dones, te ha dado 10 dones, en lo poco o en lo mucho, sé fiel. Gracias, equipo de multimedia. La siguiente parte de Lucas 19, y sí me gustaría que ya en tu casa estuvieras leyendo detenidamente estos 2 capítulos para que tú medites más a profundidad sobre esto. El capítulo 19 del 28 al 40 habla de que Jesucristo, el Hijo del Hombre, llega a Jerusalén. Y para ponerte en contexto, era un domingo antes de su crucifixión. Jesús había llegado a Betanía y él envía a sus 2 discípulos a que le trajeran un pollino. A otras versiones dicen que es un burrito, por eso la canción del burrito sabanero, ¿eh? Pero bueno, algunas dicen un pollino para su entrada a Jerusalén. Bueno, los discípulos hicieron tal cual lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo: vayan con tal persona, tal lugar, instrucciones claras, y ellos lo cumplieron. Los discípulos hicieron una silla, le adecuaron el pollino para que Jesucristo entrara triunfal a Jerusalén. Y al entrar Jesús escuchó grandes voces diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La multitud aclamaba a nuestro Señor, pero había algún grupo que no estaba contento con esa aclamación a nuestro Señor. ¿Quiénes eran? ¿Los quién? Los fariseos, exactamente. Le toca doble hojaldre al hermano que contestó bien, ¿eh? Doble. No es cierto. Los fariseos se indignaron de que Jesús fuera aclamado y honrado públicamente. ¿Y saben qué le respondió Jesús a los fariseos? Les dijo: bueno, si mis discípulos no me aclaman, incluso las piedras mismas me aclamarían. Qué formidable frase de nuestro Señor, porque ¿sabes a qué vino nuestro Señor aquí? A ser glorificado. Nos apoyan con la diapositiva 3, repitan después de mí: Él vino a este mundo a ser glorificado y regresó al Padre para lo mismo. Okay, como que no han comido, hermanos, no se le escucha energía. Ya mero vienen las hojaldras. Ok, después lastimosamente Jesús, una vez entrado a Jerusalén, él ve la situación que hay ahí y él se lamenta. ¿Tú sabías que Jesús lloró? Jesús tenía emociones, se enojó también, se alegró, pero también lloró, porque era carne como nosotros, siendo Dios. Y cuando narra la historia en el versículo 41 al 44, que Jesús llega a Jerusalén y se lamenta por esa ciudad. Y él en su corazón dice: ¿cómo es posible que esta ciudad no reconozca a su rey, no reconozca al Mesías?
Ellos mismos, Jesús sabía lo que ellos iban a hacer con él, Jesús mismo sabía que lo iban a crucificar. Y según el teólogo Griffin Thomas, dice una frase emotiva que a mí me cautivó mucho, que dice: sentémonos, si me apoyan con la diapositiva número 4, que dice: sentémonos a los pies de Cristo y lloremos por los que le rechazan, aprendamos el secreto de sus lágrimas. Yo te pregunto, iglesia, en tu barrio, en tu vecindad, en tu colonia, ¿te lamentas por aquellos que no conocen de Dios? Así como Jesús se lamentó por Jerusalén, nosotros también debemos de llorar y lamentarnos por mi tía, mi tío, mi cuñado, mi vecina que no conoce al Señor. Después dice que Jesús dijo que no quedaría nada del templo, que sería derribado, que no quedaría, no iba a quedar piedra sobre piedra, porque Jerusalén no conoció el tiempo de la visitación del Mesías. Jesús, posteriormente a ello, aparte de sentir este sentimiento, de sentir, la tristeza, sintió ira, sintió enojo, porque en aquel tiempo usaban el templo de Jerusalén como un mercado, un tianguis o algo que no era para el propósito original. Y dice la palabra que Jesús echa del templo a los mercaderes, dice la escritura que él estaba enseñando y los guías religiosos querían atentarle para poder apresarle en algún momento, pero él se airaba porque veía su corazón lejos de lo que él les demandaba. Esto va aunado también al capítulo 20, versículo 1 al 8, cuando desafían la autoridad de nuestro Señor. Qué imagen tan estupenda, más bien, qué imagen tan incongruente, ya entendiendo a la óptica o al ojo del Señor. Siendo Jesús el Maestro, proclamando incansablemente las buenas nuevas del Evangelio, iban y le decían: a ver, Jesús, enséñame tu diploma en teología, enséñame tu doctorado, a ver cuántas credenciales tienes, quién fue tu maestro, acaso eres alumno de Gamaliel, estudias en el Sanedrín, que era la UNAM teológica de aquellos tiempos, ¿no? Un ejemplo. O el Poli, lo que quieran llamar. Y cuestionaban a Jesús: ¿tú de dónde vienes? ¿Qué estás enseñando? ¿Por qué tú enseñas? Pero Jesús les respondió sabiamente con una pregunta. ¿Sabías que Jesús respondía con preguntas en muchas ocasiones? No siempre respondía con respuestas, sino respondía con otra pregunta. Y es válido, claro, porque hay sabiduría en las preguntas que Jesús hacía. Entonces, ok, le decían estas personas que desafiaban su autoridad: ¿tú con qué autoridad enseñas? Y Jesús le respondió: ok, recuerdan que Juan vino y bautizó para anunciar al Mesías. ¿Con qué autoridad enseñaba Juan? Fíjate cómo les volteó la tortilla a Jesús a aquel grupo religioso. Y ellos decían: ok, híjole, si respondo que no sé, entonces le voy a dar la autoridad a Juan, pero respondo que sí sé, pues me voy a echar encima al pueblo. Por lo tanto, Jesús les dijo: pues si no saben ustedes con qué autoridad enseñó Juan, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad enseño yo. Porque él sabía la dureza del corazón de aquel grupo religioso. Él sabía que había autoridad, que había religiosidad, en su corazón. Muchas veces vemos gente que predica el Evangelio, que sirve al Señor, y podemos caer en ese mismo juego. A ver, ¿tú qué estudiaste? ¿Tú por qué predicas? ¿Por qué enseñas? Bueno, porque muchas veces el Espíritu Santo es quien nos capacita y quien nos dirige para enseñar su palabra.
Entonces, estos dos pasajes nos llevan a este principio que es el número 5, nos apoya el equipo de multimedia. Ahora sí échenle ganas, hermanos, porque el pasado como que les faltó power. A ver, repitan conmigo: debemos someternos a la autoridad de Jesús. Amén. Ahora sí se escucharon con más ganas. Porque pudiéramos decir, bueno, ¿y quién es Jesús para, si vienes por primera vez o apenas estás nuevo en la fe? Y bueno, ¿quién es ese Jesús de que tanto me hablan y por qué dicen que lo tengo que seguir? Hermanos, si nos sometemos a su autoridad, habrá grande bendición. Ya en el capítulo 20 del 9 al 19 nos narra una parábola sobre los viñadores malvados. Híjole, estos capítulos habla de mucha maldad, de mucha religiosidad, pero también nos desafía, ¿verdad?, a ver nuestra condición humana. Jesús relata esta parábola de los ladrones malvados. Y para hacerte el cuento corto, un hombre alquila su viñedo, se va, viaja lejos y en la cosecha envía siervos, pero los labradores los golpean y los rechazan a esos siervos. Finalmente el dueño del viñedo envía a su hijo, a quien asesinarían para quedarse con la herencia. Ay, parece como un cuento de mucho drama, una parábola de mucho drama, pero hay una gran enseñanza en este pasaje. ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Quién? Dios. ¿La viña qué representa? La viña representa Israel, su pueblo. Los siervos, a los que golpearon y rechazaron, ¿quiénes representan? A los profetas. Y el hijo que asesinaron, a Jesús mismo. Fíjate cómo Dios en esta parábola, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo lo que sucedería en estos tiempos. La profecía de Jesús alude a su propia muerte a manos de los líderes religiosos. Pero Jesús advierte que el viñedo, o sea el reino, sería quitado y dado a otros. ¿Cuál fue la reacción? Los líderes religiosos se dan cuenta de esta historia y aunque quisieron arrestar a Jesús en aquel tiempo, no lo hicieron por miedo. Y el principio número 6 nos enseña algo increíble que dice, repitan conmigo: Jesús es la piedra angular. Él tiene el puesto de mayor honor. En aquel tiempo lo rechazaron los líderes religiosos. La política, la maldad, la religiosidad lo crucificó. Pero tenía que pasar por eso para que el reino fuera llegado a los gentiles. Muchos se hacen esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si los judíos aceptaran al Mesías? Bueno, ¿qué hubiera pasado con nosotros como gentiles? Pero en su misericordia, aquellos que le rechazaron, que rechazaron a la piedra del ángulo, ha sido exaltado y ha sido colocado en el lugar de mayor honor. Del 19 al 26, un pasaje que a mí siempre que lo leo me aprendo algo nuevo y me cautiva mucho. ¿Has escuchado del César? No César Altamirano que conocemos, otro César. César, o sea Kaiser en el original, que significa emperador. En aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, gobernaba Roma, y los Kaisers o los César eran como pues su dios, ¿no?, su mayor autoridad de los romanos. ¿Qué pasaba? Que llegaron los herodianos, un grupo político que seguía a Herodes y era muy influyente en aquel tiempo, y van con Jesús y van a echarle pleito y le van a decir: a ver, nosotros pagamos nuestros taxes, nuestros impuestos. ¿Tú pagas impuestos, Jesús? A ver, muéstrame
¿a quién le pagas impuestos? Y uno de ellos saca un denario, que era una moneda de aquel tiempo, y Jesús le dice: ¿y este quién es? Y ellos le responden, los herodianos: es el César. Ah, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús, esta oración que hizo Jesucristo, tiene muchas vertientes, lo podemos interpretar de muchas maneras, pero el principio que hoy te quiero enseñar y Dios puso en mi corazón es el siguiente, la diapositiva 7. Y ahí sí, grítalo si quieres, hermano, se vale gritar. Dale a Dios el lugar que se merece. Y paga tus impuestos, trabaja, dale al SAT lo que tienes que pagar, cobra tu quincena, gástatelo en el cine, eso es tuyo, pero Dios se merece el primer lugar en tus vidas, en tu vida. Así que si tú cambias la tortilla o cambias el side, estás perdido, hermano. Tienes que poner en primer lugar a tu Señor. Amén. Otro grupo de oposición en aquel tiempo, los saduceos. Los saduceos eran sacerdotes aristócratas de dinero también, muy influyentes en el judaísmo, y van y le preguntan a Jesús: a ver, Jesús, según dice Moisés en la ley, que si un hombre tiene a su esposa y muere, se la debe heredar a su hermano para que continúe el linaje. Recuerda que en el Antiguo Testamento el linaje era muy importante porque de ahí salían las tribus y los pueblos. Y después moría el otro hermano y la mujer pasaba al tercer hermano y así hasta el séptimo hermano. Entonces resulta que muere la mujer, tuvo a los 7 hermanos como esposo. ¿De quién fue mujer? ¿Por qué cuestionaban esto a Jesús? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Para ellos era algo ridículo, algo que no era coherente. Y como veían que Jesús anunciaba la resurrección, predicaba sobre la resurrección, pues lo contenían, ¿no? Lo contendían. Pero Jesús le responde sabiamente a los saduceos y les dice que la relación matrimonial era solo para este siglo. No dijo que no se reconocerían en el cielo, sino que su relación en la eternidad sería totalmente diferente. Así que si tú estás casado, casada, hermano, vas a seguir viendo en la eternidad a tu esposo, tu esposa, porque seremos resucitados, pero no como los saduceos lo enseñaban, o sea, no, sino Jesús viene a enseñar que nosotros resucitaremos en cuerpos glorificados, ya no corruptibles, porque vamos a pasar de muerte a vida. Y lo más rescatable o lo más puntual de este pasaje, hermanos, es que Dios no dijo: yo fui Dios de Abraham, yo fui Dios de Jacob, yo fui Dios de Isaac. Fíjate cómo Jesús dice, el Señor dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. El Señor habla en tiempo presente, no en tiempo pasado. Y quieres personalizarlo, dices: yo soy el Dios de Raúl, yo soy el Dios de Samuel, yo soy el Dios de Valeria. No fui el Dios, porque muchas veces pensamos que Dios ya no está con nosotros y se ha olvidado de nosotros. No, Él es y será. El punto 8 nos dice, a ver ustedes solitos, hermanos, 1, 2, 3. ¿Dios es un Dios de muertos? De vivos. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Él promete
que tú y yo resucitaremos en cuerpos gloriosos. ¿Lo crees, iglesia, o lo dudas? ¿Lo crees? Amén. Entonces, ¿por qué le temes a morir? ¿Por qué te aterra hablar de la muerte? ¿Por qué cuando empiezan a hablar de la muerte, por qué te aterra? Si sabes que en la eternidad tú verás nuevamente a ese ser querido. Finalmente, para cerrar con Lucas 20, del 45 al 47, nuevamente vienen otros a oponerse contra Jesús. Ya fueron los herodianos, los saduceos, ahora los escribas. Los escribas eran aquellos que, como su nombre lo dice, escribían en los papiros, porque no había impresoras en aquel tiempo, con tinta, escribían en las sinagogas y hacían copias de la Torá, del Talmud, de los antiguos textos. Entonces los escribas pues eran gente muy estudiada porque se la pasaban escribiendo y leyendo. Pero había algo en los escribas que Jesús no le checaba. Decía, ok, estos escribas llevan ropas largas, fingiendo piedad. Les gusta que les digan maestros, rabís. Les gusta que los piropien, ¿no? Les gustan los mejores lugares de las sinagogas y les gusta estar en los banquetes, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Hacían largas oraciones para ser vistos en las multitudes, pero Jesús veía hipocresía en sus corazones. Y esto es un punto que nos desafía a nosotros también como hijos de Dios. El punto 9 te lo voy a leer, si lo pueden proyectar. Me encantó este dibujo de la manzanita porque si se dan cuenta está triste y tiene un papelito que finge felicidad. Y la otra manzanita está aparentemente alegre. ¿Qué quiere Jesús que nosotros seamos? Genuinos, iglesia. Que tú y yo no tengamos máscaras delante de Dios, ni delante del hombre tampoco. No tengamos una identidad definida, seamos el mismo aquí, en la casa, en el trabajo. No tengamos tres identidades, sino seamos uno en Cristo Jesús. Seamos primeramente honestos con Dios. Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy pequé, hoy la regué, Señor. Dejemos de justificar el pecado. Es que Dios, pues todo el mundo lo hace, pues qué tanto es tantito, pues es nada más poquito. No seamos como aquellos escribas, sino seamos honestos con Dios. Señor, hoy pequé, perdóname. Hoy no leí la Biblia, preferí hacer otras cosas, Señor. Me alejé de ti, perdóname, Señor. Seamos genuinos con Él. Bien, pues si nos proyectan desde el punto 1, por favor. Entonces, en resumen, iglesia, hoy aprendimos estos 9 principios del capítulo 19 y 20 que Dios puso en el corazón de este siervo compartirles, y vamos a leerlos nuevamente. Cuando sea tu momento de ser salvo, Dios tocará tu puerta. Recuerda Zaqueo. Número 2, sé fiel en lo poco y en lo mucho. Recuerda la parábola de las minas. Número 3, Él vino, o sea, Jesús vino a este mundo a ser glorificado y regresó al Padre para lo mismo. Número 4, sentémonos a los pies de Cristo y lloremos por los que lo rechazan y aprendamos el secreto de sus lágrimas. Número 5, se lo sigo leyendo. Debemos someternos a la autoridad de Jesús. Número 6, Jesús es la piedra angular. Él tiene el puesto de mayor honor.
Número 7, dale a Dios el lugar que se merece. Al César lo del César, a Dios lo de Dios. Número 8, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Tú resucitarás junto conmigo cuando el Señor vuelva. Y finalmente, seamos honestos delante de Dios, seamos genuinos, no imitemos a aquellos grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Ponte de pie, iglesia, ¿por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos? Vamos a orar por estos estudios de Lucas 19 y 20. Quiero invitarte a que los leas completitos. Yo te di un panorama muy general, pero léelos completitos y medita sobre estas parábolas. Hay muchas enseñanzas que nos desafían, hermanos. Entonces oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permitiste aprender más de tu palabra, Señor. Mucho que aprender de tus evangelios, muchos principios que nos enseñan a conocerte más, sobre todo, Dios, a conocer más nuestras debilidades y nuestra humanidad para depender más de ti, Señor. Padre Santo, tú veniste a la tierra a ser glorificado, regresaste al Padre para lo mismo, Señor, pero tú prometiste volver por segunda vez, Señor, a esta tierra. Así que anhelamos la resurrección de los muertos, Señor, y el milenio y el mundo futuro, Señor. Anhelamos en nuestros corazones tu gobierno, Dios, porque este gobierno es corrupto, corrompido, Señor. El sistema está caído, pero tú prometes un gobierno incorruptible, Señor, donde tú reinarás por siempre. Así lo creemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y en el amén. Y si tú no has recibido al Señor, te invito a que pases aquí al frente. Quiero orar por ti. Si vienes por primera vez, queremos animarte a que ores, aceptes al Señor en tu corazón. ¿Habrá alguien que venga por primera vez y quiera recibir al Señor? Amén, 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 gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Iglesia, ¿por qué no cierras tus ojos y pones manos sobre mis hermanos? Vamos a orar por ellos. Señor Jesús, en esta noche yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso que he pecado. Te pido perdón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven a mí, Espíritu Santo, todos los días de mi vida, hasta que me llames a cuentas. En el nombre de Jesús. Amén y en el amén. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Pueden dar la vuelta para que los conozcan. ¿Cómo te llamas? Armando y Enrique. Bueno, Armando y Enrique, al final salúdenlos, denles una palabra, un abrazo y denles la bienvenida. Amén, gracias. Aleluya, vámonos gozosos, amén. Vámonos gozosos. El Señor es bueno, aleluya.